Buen día, compañeros y profesor. Soy Jocelyn Hernández de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. El día de hoy voy a exponer acerca de la unidad 6, Tecnología de Alimentos Balanceados para Especies Pecuarias, y me voy a enfocar en los subtemas 6.5 y 6.6. De manera muy general, una pequeña introducción hacia esto es de que los animales contribuyen enormemente en el suministro de alimentos para humanos y su capacidad para hacerlo depende de muchos factores. Depende de la genética, el manejo, el ambiente y sobre todo una nutrición adecuada del animal. El aporte nutricional de los productos de origen animal pueden verse disminuidos si no se garantiza que estos son aptos, sanos e inocuos. La manufactura de alimentos para animales juega un rol de liderazgo en la industria global de alimentos para consumo humano. Como primer subtema se encuentra el 6.5, inocuidad de los alimentos balanceados para animales, riesgos y desafíos. Antes de comenzar con el tema principal, debemos de tener en cuenta el concepto de inocuidad. En este caso nos vamos a referir a inocuidad en cuanto en los alimentos para animales. Y bueno, se entiende que tiene como capacidad de no causar daño a los consumidores. En este caso, pues los animales, ya que vamos a tratar acerca de su tipo de alimentación. Y bueno, que los riesgos sobre esta condición puedan provenir de cualquier eslabón de la cadena alimentaria. Sin embargo, los principales cuestionamientos apuntan a la industria de los alimentos para animales. ¿Pero por qué apuntan hacia ellos? Como sabemos, nosotros obtenemos subproductos a partir de estas especies pecuarias. Dentro de estas especies se encuentran las gallinas, las vacas, los conejos, los guajolotes. Entonces, ellos nos dan sus subproductos, pero estos deben de contar con una inocuidad, de que al momento de consumirlos principalmente sean aptos para nosotros, para poder consumirlos, que no contengan ningún tipo de microorganismo patógeno que nos pueda dañar, pero esto se desprende principalmente de su forma de alimentación del animal. Y bueno, entrando al tema principal, inocuidad en alimentos para animales. Cuando se habla de inocuidad de los alimentos se hace referencia a todos los riesgos, ya sean crónicos o agudos, que pueden que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del consumidor. El riesgo relativo al alimento no proviene directamente del ambiente, sino de otros agentes que pueden contener, y estos pueden ser biológicos, que dentro de los biológicos podemos encontrar bacterias, virus y parásitos que sean patógenos. También están los químicos, donde podemos encontrar residuos agroeconómicos, medicamentos veterinarios y finalmente los físicos, que estos pueden ser objetos duros o punzos cortantes que el animal pueda consumir inconscientemente, y es ahí donde se empiezan a llevar a cabo los riesgos. Igual y los biológicos pueden ser a partir del almacenamiento, desde que por ejemplo, en la alimentación del animal, cuando el alimento se pasa a almacenamiento, puede tener una contaminación, y es ahí donde pueden provenir los diferentes microorganismos que conocemos, como son los virus, los parásitos y las bacterias. Y principalmente esta contaminación se lleva a cabo de esas bacterias patógenas, las micotoxinas, las dioxinas o metales, a través de la producción de alimentos. En conjunto, estos contaminantes provocan graves problemas de salud, afectando el rendimiento general de los animales. Dentro de este tema existen riesgos, y dice que el reciclaje de grandes cantidades de variados de subproductos de la industria alimentaria para humanos constituye la circunstancia que provoca el nacimiento de la industria de alimentos para animales. Esto representa un beneficio para el medio ambiente y para las economías de los países en desarrollo. Sin embargo, la falta de responsabilidad sobre los métodos de procesamiento y mecanismos de control de ese reciclaje pueden potenciar los riesgos sobre la salud. Principalmente, esta industria de alimentos para animales es donde se ha detectado la mayoría de problemas de inocuidad que han afectado tanto la salud del animal como la humana.
si bien se conoce que dentro de los animales existen diferentes y diversas enfermedades que no solamente dañan al animal, sino también al consumidor, en este caso seríamos nosotros los seres humanos. Entonces, este tema de los alimentos balanceados comienza desde la alimentación del animal y estos son los riesgos que pueden causar, que pueden ser afectando la salud de los humanos. También dentro de este tema se encuentran los desafíos. Y esto más que nada se trata de que cómo la población se ve en la tarea de crear técnicas, de cuestionarse, de plantear ideas que puedan beneficiar a nosotros. Por ejemplo, en el 93 en México dice que se llevó a cabo la primera cumbre internacional de alimentos balanceados, donde se reunió México, Canadá, Europa y Estados Unidos, donde plantearon los siguientes puntos, que es la seguridad de los alimentos para el consumo humano, la consistencia reglamentaria, el bienestar animal y la protección ambiental. Finalmente, para poder obtener un producto o alimentos para animales con inocuidad y de calidad, es necesario la implementación efectiva de las buenas prácticas agrícolas y también la de análisis de peligros y puntos críticos de control de la inocuidad, que esto hace que en el proceso de producción de alimentos para animales reduzcan los contaminantes en la cadena de producción, llevando a cabo una desinfección, una supervisión, un muestreo y análisis de las materias primas, ya que pues esto es muy importante para evitar el ingreso de patógenos y toxinas en la cadena de alimentación del animal. Por último está el subtema 6.6, forraje verde hidropónico. Y bueno, de manera general se dice que en la actualidad el producir alimento a bajo costo para los ganaderos se ha convertido en un problema y los alimentos balanceados, además de ser muy costosos, se debe ir a conseguir a lugares muy lejanos, comprarlos y el transporte también a la empresa, ese es otro problema. Igual el cambio climático, que afecta la producción de pastos para alimentar a los bovinos. Sabemos de que no en todos los países el clima, es igual, en unos es fresco, en el otro es muy caluroso. Entonces esto es un factor del cual a veces evita que puedan producir un pasto a mayor cantidad para alimentar a un ganado muy extenso. Entonces es donde nace la idea del cultivo sin suelo, que es lo del forraje verde hidropónico. Y ha sido una manera de enfrentar este problema natural que ocurre en muchas partes del mundo. Y además se puede utilizar el grano germinado, ya que los productores lo pueden hacer de sus propias cosechas y no solo aprovechar el grano, sino también darle un valor agregado. El forraje verde hidropónico se dice que es una tecnología de producción de biomasa vegetal. Es obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. Y estos se pueden obtener a partir del maíz, el sorgo, la cebada, el trigo, la alfalfa, incluso la avena. La planta más utilizada para este tipo de forrajes es la del maíz, ya que cuenta con muchos nutrientes como es el carbohidrato, la proteína, minerales y vitaminas, y aparte sus altos rendimientos que le pueden ser usados en distintos sistemas de producción hidropónicos en donde se generan elevados y constantes volúmenes de forraje verde. De manera general, este proceso dice que se realiza en recipientes planos por un lapso de tiempo de 12 o 15 días y a partir de su riego con agua hasta que alcancen de 3 a 4 centímetros. Y aquí se puede ver que para poder germinar estas semillas puede ser en un recipiente de plástico común,
tener agua limpia y ya las semillas y ya se inicia con un remojo de 12 horas, un oreado de 1 hora, nuevamente un remojo y finalmente se lleva a cabo la siembra. Pero el proceso correcto para una buena producción de este forraje verde hidropónico es a partir de estas etapas, que es la selección de las especies de granos utilizados, ya sea maíz, como lo mencionaba antes, maíz, avena, sorgo, alfalfa, la selección de la semilla. En esta parte dice que debe de ser una semilla de calidad y ya se inicia con el lavado, el remojo y germinación, la dosis de siembra en las bandejas y el inicio de riegos, el riego de las bandejas, riego con solución nutritiva, la cosecha y los rendimientos. En esta parte de los riegos, con esta solución es muy importante, ya que esta tiene como finalidad aportar los elementos químicos necesarios para el óptimo crecimiento del forraje, así como también el de otorgarle una alta palatabilidad a ese forraje, que es donde los animales le encuentran ese sabor característico a la pastura natural, y también que tenga los nutrientes necesarios, una buena digestibilidad, donde el animal consuma el 100%, aproveche el 80% y sea excrementado el 20%, y también que es como un excelente sustituto del alimento concentrado. Existen algunas ventajas y desventajas en lo del forraje verde hidropónico. La principal es que se puede suministrar de manera constante todos los días del año. No es necesario si es en la sequía o cuando hay mucha lluvia. Mientras sus riegos con nutrientes sean muy constantes y de una manera que sea correcta, puede crecer sin importar la época de los años. Y también tiene un alto valor nutritivo, disminuye problemas relacionados con las alteraciones digestivas, es muy bueno para la producción de leche, carne y fertilidad en los animales, disminuye enfermedades, se puede presentar en cualquier época y en cualquier lugar. Se puede utilizar para alimentación de vacas, caballos, ovinos, caprinos, gallinas, cerdos, incluso conejos. Su producción es a bajo costo, el cultivo se puede dar en pequeñas áreas, se obtiene una recuperación de manera rápida de la inversión realizada. Alguna de sus desventajas es de que esto debe de llevar a cabo cuidados especiales y que la persona que lleve a cabo la germinación sea una persona capacitada para poder llevar un proceso correcto. Y también se debe establecer una adecuada rutina de trabajo. Hay que hacer una pequeña diminutiva inversión en los utensilios a utilizar para obtener el germinado. Se necesita construir invernaderos que son costosos en el caso de grandes productores. Y las semillas utilizadas pueden contener pesticidas, por lo cual se deben de lavar una y otra vez muy bien. Como conclusión al tema es de que, como se mencionaba al principio, la misma necesidad de que la población ha crecido y que sigue creciendo es de que esta industria se ve forzada, obligada a crear alimentos para animales que su crecimiento sea demasiado rápido para así y también proporcionar subproductos de calidad, pero si no se lleva a cabo y no es inocuo, no va a ser de calidad y tampoco va a ser beneficioso para nosotros. Entonces, esta demanda de los alimentos de origen animal, tanto en los países subdesarrollados como desarrollados, y paralelamente se incrementó la necesidad de que estos sean totalmente inocuos, ya que los principales consumidores somos nosotros, y la inocuidad se entiende como la capacidad de los alimentos de no causar daño a los consumidores. La industria de alimentos para animales se ha propuesto mitigar los peligros sobre la inocuidad de alimentos mediante la normalización de calidad. Si nos damos cuenta, ambos subtemas tienen mucho en común, ya que ambos son con fin de alimentar a estas especies pecuarias. La única diferencia es de que los alimentos balanceados es lo que también se conoce como pienso, que son alimentos secos que se le da al ganado o cualquier animal que pueda consumirlo. Y el forraje verde, que es algo
de manera más natural, y entonces estos alimentos balanceados tienen como, hay probabilidad de que haya alguna contaminación, que se encuentre algún tipo de parásito, algún virus, alguna bacteria patógena que pueda dañar a la salud del animal. Pero mientras se lleve a cabo un proceso sistemático, como es el análisis de peligros y puntos críticos del control de calidad, también las buenas prácticas de agricultura. Mientras haya eso en el proceso en la producción, en el proceso de producción, no va a haber ningún problema, y estos alimentos pueden ser muy beneficiosos para los animales, ya que, como se menciona ahí, principalmente debe de verse la alimentación del animal, qué nutrientes obtiene su cuerpo, para que los subproductos que nos brinden sean aptos para nosotros, que sean inocuos, porque no solamente podemos ver la inocuidad a partir de su color o su apariencia, a partir de sus características organolépticas. Esto debe de verse desde el inicio, desde que las vacas son alimentadas, su alimento, de dónde llega, dónde estuvo, cómo fue el ambiente donde se encontró su alimento. Entonces, desde ese punto, esto debe de tener mucho cuidado para que no existan riesgos en este tipo de alimentos. Y eso sería todo. Gracias.